Javier empujó la pesada puerta de madera, soltando una risa seca, que rebotó por todo el templo. Afuera, el pueblo seguía de fiesta con cohetes, tambores y cantos. Adentro, la procesión acababa de terminar y muchas familias seguían rezando frente al altar, lleno de flores rojas y veladoras encendidas. El olor del copal se mezclaba con el murmullo de las oraciones, pero Javier entró como una tormenta, con la mirada llena de desprecio y una sonrisa torcida en los labios. «¿Esto es lo que adoran?», gritó, pateando las flores del suelo, un montón de velas y papel. Su voz rompió el silencio reverente del lugar. Los ancianos se estremecieron, las mujeres, asustadas, tomaron a sus hijos de la mano y los apartaron del pasillo. Algunos hombres dieron un paso hacia él, pero se detuvieron. Todos sabían de qué era capaz Javier, peleonero, violento, de los que sacan una navaja sin pensarlo dos veces. Detrás de él entraron 3 de sus amigos, igual de engreídos. El más alto, apodado el Güero, alzó un vaso de cerveza y lo vació en las escaleras del altar. El líquido corrió entre las flores marchitas, soltando un olor agrio que indignó a todos. Muchos pensaron, en ese instante, que estaban tentando la paciencia de Dios. Y antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, porque lo que viene no te lo vas a creer. Javier dio unos pasos más. Fijó los ojos en la cruz de madera tallada que colgaba en el centro del altar. Cada paso sonaba fuerte contra las piedras del piso. La gente retrocedía, pero un sacerdote anciano, con sotana desgastada y voz serena, se adelantó. Era el padre Mateo, pastor del pueblo por más de 40 años. «Hijo, no sigas», le dijo con voz firme, aunque ya cansada. «No destruyas lo que este pueblo ha levantado con fe». Javier lo miró con desprecio. «¿Fe?», escupió la palabra como si le quemara la lengua. «La fe es lo que los tiene jodidos. Yo vine a abrirles los ojos». Un murmullo recorrió el lugar. Una mujer susurró, «Que Dios nos cuide». Otra se llevó las manos al pecho. Los niños empezaron a llorar, confundidos. Javier empujó al padre Mateo con el hombro y lo hizo tambalear. El viejo cayó de rodillas, agarrándose del reclinatorio. El silencio se volvió más denso. Todos miraban a Javier, que con rabia contenida levantó una veladora y la estrelló contra el suelo. La cera ardiendo se derramó sobre las piedras. «Miren», gritó, levantando los brazos, «esto no es nada, no hay poder aquí». Nadie sabía si enfrentarlo o salir corriendo. El miedo llenaba el aire, pero también algo más, algo invisible, que parecía detener la respiración. El humo del copal seguía subiendo, como si nada pasara, pero dentro del pecho de cada persona había una súplica que ardía en silencio. El padre Mateo, todavía de rodillas, levantó la voz. «Dios mío, no lo abandones en su ceguera». Sus palabras retumbaron como un eco que atravesó las paredes. Javier apretó los dientes y apuntó hacia la cruz. «Hoy voy a demostrar que ni su Dios ni nadie puede detenerme», dijo casi gritando. El Güero y los otros se reían, animándolo como si todo fuera un juego. Afuera, seguían los cohetes y la música de mariachi, pero adentro, el tiempo se había congelado. Javier subió los primeros escalones del altar. Tenía la frente sudada, el corazón a 1000. Con cada paso, el murmullo de oración se hacía más fuerte, como un muro que lo rodeaba. Justo cuando extendió la mano hacia la cruz, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo estaba cambiando, aunque aún no sabía qué. Javier no siempre fue ese tipo que se burlaba de la fe y metía miedo. Su historia empezó en los barrios bravos de Guadalajara, donde la infancia se escapa muy rápido. Nació en una casa vieja en la colonia Oblatos, donde se oían camiones, gritos de borrachos y perros ladrando todo el día. Su papá, Tomás, era albañil cuando había trabajo, pero casi siempre andaba perdido entre botellas de mezcal barato. Su mamá, Elena, aguantó hasta que un día, cuando Javier tenía 7 años, se fue sin despedirse. Nunca volvió. Ese abandono lo marcó para siempre. «Tu madre se hartó de ti y de todos», gruñía Tomás mientras lo azotaba con el cinturón. «Aprende a sobrevivir solo». Javier creció con esas palabras, tatuadas en la piel. En la escuela, casi no aparecía. Sus cuadernos estaban vacíos.
pero sus puños siempre listos. A los 12 dejó de ir por completo, prefería las calles, se juntaba con otros chavos sin rumbo, y aprendió que en el barrio mandaba el más bravo. Las pandillas lo recibieron pronto, ahí encontró lo más parecido a una familia, aunque solo sirviera para meterse en líos. Aprendió a robar radios de coche, a inhalar solventes, a tatuarse símbolos que decían a quién pertenecía. Cada cicatriz era una medalla, pero lo que más pesaba era el odio que guardaba por la iglesia. De niño, su mamá lo llevaba a misa, se quedaba mirando los vitrales de colores, los cantos, y por un ratito pensaba que había algo más allá de su miseria, pero cuando ella se fue, todo eso se volvió veneno. Si Dios existiera, no la habría dejado irse, se repetía con rabia. Desde entonces, cada vez que veía una procesión, escupía al suelo. Si oía las campanas, subía el volumen de su música. Si alguien lo invitaba a rezar, soltaba insultos. A los 16 ya era conocido como el Rojo, por su temperamento y por dejar a cualquiera sangrando en una pelea. Nadie quería cruzarse con él. Pero por las noches, cuando volvía tambaleando con hambre y los nudillos hinchados, una soledad amarga lo seguía. Un día, una vecina le gritó, mientras peleaba en la calle: «Eres igualito a tu padre, vas a terminar solo, borracho y muerto en la calle». Javier le aventó una piedra y le rompió la ventana. Se sintió orgulloso de su rabia. Pero en el fondo, esas palabras le dolieron. Sabía que tal vez eran verdad. Su rabia se volvió su escudo, y detrás de ese escudo, el odio crecía como hierba mala. Para él la fe era una mentira, una muleta para los débiles. Aunque no lo decía, su objetivo era arrancarles esa ilusión. El tiempo pasó, y el niño abandonado se convirtió en un joven peligroso, con los ojos llenos de rencor. Nadie imaginaba que un día iba a irrumpir en el templo riéndose, dispuesto a destruir lo más sagrado del pueblo. San Miguel de las Flores, un pueblito en las montañas de Jalisco, se preparaba con devoción cada año para su fiesta patronal. Era el corazón de su identidad. Música de mariachi, oraciones, calles llenas de papel picado de colores. Desde temprano, las mujeres cargaban canastas con flores de cempasúchil y bugambilia para el altar. Los campesinos ofrecían fruta y pan. Los niños, con su ropa planchadita, se peleaban por prender las velas. El aire olía a maíz, copal y tierra mojada después de la llovizna de la madrugada. Ese altar no era solo un adorno, era la memoria del pueblo. Cada flor significaba algo, cada vela encendida, alguien que ya no estaba. Para los viejos, era mantener viva la raíz. Para los jóvenes, era sentirse parte de algo más grande. El padre Mateo, con manos temblorosas, dirigía los preparativos. Aunque ya no podía moverse como antes, no se le escapaba ningún detalle: el acomodo de las flores, el brillo de los manteles bordados, la cruz justo al centro del altar. «Recuerden, hijos», decía despacito, «esto que hacemos no es solo por el santo, es prueba de la fe que nos une». La gente escuchaba con respeto. Era un pueblo sencillo, que trabajaba de sol a sol, que luchaba contra la sequía y la pobreza, pero que encontraba fuerza en la fe. La procesión de la tarde era lo más esperado. Entre cantos y rezos, los hombres cargaban la imagen del santo adornada con flores. Recorriendo las calles bajo el sol, los niños lanzaban pétalos. Los abuelos, con sombrero de palma, rezaban con devoción. Los cohetes tronaban en el cielo azul, anunciando que San Miguel de las Flores estaba de fiesta. Pero no todos lo veían así. A unos kilómetros, en una cantina al borde de la carretera, Javier y sus amigos veían la procesión desde lejos, entre cervezas y humo de cigarro. «Mira nomás», dijo el güero, burlón, «ahí van como borregos detrás de su santo». Javier soltó una risa amarga. Es lo único que saben hacer, arrodillarse y esperar que alguien más les resuelva la vida. Otro del grupo, apodado el Chato, agregó: «¿Y si esta noche les damos un buen susto?». Javier lo miró con esa chispa en los ojos. Dentro de él, una mezcla rara de rabia y orgullo hervía. Para él, irrumpir en esa fiesta no era solo por molestar, era para demostrar que la fe del pueblo era frágil, que todo eso se podía destruir en segundos. Y así fue.
Esa tarde, se puso de pie y levantó su vaso. Hoy vamos a mostrarles que nada de lo que adoran tiene poder. Ni su altar, ni su Dios, ni nada. Sus amigos aplaudieron y rieron. Afuera, las campanas llamaban a misa. En el corazón del pueblo, todos estaban reunidos frente al altar, sin imaginar que, en cuestión de horas, la risa de un hombre lleno de odio iba a romper la paz de San Miguel de las Flores. Los hombres se levantaron tensos, pero ninguno se atrevió a dar el primer paso. El recuerdo de la violencia de Javier era demasiado fuerte. El güero alzó su vaso de cerveza y riéndose, lo lanzó sobre el altar lateral, empapando los manteles y apagando varias velas. Ahí tienen su milagro, soltó burlón. El padre Mateo, que seguía rezando de rodillas al pie del altar mayor, se puso de pie con esfuerzo. En su rostro se notaba la preocupación, pero también una calma valiente. Caminó hacia Javier con pasos firmes, aunque le temblaban las rodillas. «Hijo», dijo con voz clara, «no sigas por este camino. Respeta lo que es sagrado». Javier lo miró frío, sin parpadear, y soltó una carcajada. «¿Sagrado?», repitió con burla. «Sagrado es el hambre que pasa la gente mientras ustedes se arrodillan ante pedazos de madera». El sacerdote alzó la mano, suplicante. «No te confundas, muchacho. Aquí no hay madera, aquí hay fe». Aquellas palabras encendieron la furia de Javier. Lo empujó con violencia, haciendo que el anciano cayera de espaldas sobre un banco. El golpe sacó un grito colectivo, pero nadie se movió. El miedo les ganaba a las ganas de hacer algo. Javier, inflamado por el silencio del pueblo, sintió que tenía todo el poder. Subió los escalones del altar, arrancó un ramo de flores y lo tiró al suelo, aplastándolo con los pies. Después tomó un mantel blanco y lo sacudió en el aire como si fuera un trapo sucio. «Miren cómo su fe se cae a pedazos», gritó. El chato, muerto de risa, pateó unas veladoras. Las llamas salpicaron el piso con un chisporroteo inquietante. Un niño rompió en llanto y su madre lo apretó fuerte contra su pecho, murmurando: «Virgencita, protégenos». Javier, ya desbordado por el caos que había desatado, extendió la mano hacia la cruz de madera que coronaba el altar. «Hoy les voy a demostrar que su Dios no existe», dijo con la voz temblando de rabia. «Voy a romper esta cruz delante de todos, y nadie va a detenerme». El murmullo de los fieles se volvió clamor. Un anciano levantó su rosario y empezó a rezar en voz alta. Pronto lo siguieron otros, y una ola de oraciones llenó el templo con desesperación. Javier, enardecido, alzó la cruz con ambas manos. Tenía el rostro empapado en sudor, los labios temblorosos, y los ojos llenos de orgullo y rabia. Desde el suelo, el padre Mateo clamó con la voz quebrada: «Señor, no lo abandones, muéstrale tu luz». Aquellas palabras retumbaron en todos los rincones del templo como un trueno. Javier levantó la cruz aún más alto, listo para estrellarla contra el piso. Los gritos de las mujeres, el llanto de los niños, las súplicas de los hombres llenaban el aire. Todo se volvió denso, pesado, como si algo invisible estuviera a punto de irrumpir. En el momento exacto en que bajó los brazos para romper la cruz, un escalofrío lo recorrió. Se quedó paralizado, con la cruz suspendida en el aire. Fue apenas un segundo, pero pareció eterno. En ese instante, todos sintieron que lo imposible estaba por suceder. Javier sostenía la cruz con las dos manos. Su cuerpo estaba tenso, la respiración agitada, el sudor le corría por la cara, pero no podía moverse. Algo, que no era humano ni físico, lo detenía. Era como si hubiera chocado con un muro invisible. Un frío helado le bajó por la espalda al mismo tiempo que un calor desconocido le invadía el pecho. De repente, las oraciones cesaron. Un silencio absoluto lo envolvió todo, tan profundo que ni las velas se atrevían a crujir. Javier abrió los ojos con desconcierto y lo vio. Frente a él, de pie sobre el altar, estaba una figura resplandeciente. No era como las estatuas religiosas. Esto era real. Tenía un brillo que no se podía mirar directo. Sus ojos, calmos y poderosos, lo miraban sin parpadear.
Javier sintió que el suelo desaparecía. Su corazón, antes lleno de rabia, ahora latía con miedo. Quiso gritar, pero no pudo. Javier, la voz no era como las voces humanas, era profunda, pero suave. No hablaba a los oídos, sino directo al alma. Soltó la cruz, que cayó sin hacer ruido, como si el aire mismo la hubiese amortiguado. Sus rodillas no aguantaron más. Cayó de golpe frente a esa presencia. ¿Quién eres?, balbuceó. La figura lo miró con una compasión que le rompió el pecho. Soy a quien has rechazado toda tu vida, y aún así nunca dejé de buscarte. Un murmullo de asombro recorrió el templo. Nadie más veía lo que Javier veía, pero todos sentían que algo fuera de este mundo estaba ocurriendo. Los ancianos apretaban sus rosarios, los niños miraban con ojos enormes, y las madres lloraban sin hacer ruido. El güero dio un paso atrás, nervioso. «Rojo, ¿qué te pasa?», dijo en voz baja, como si tuviera miedo de romper el silencio. Javier no contestó, tenía los labios temblando. Las lágrimas le caían sin poder evitarlo. Por primera vez en años, se sentía vulnerable. Ya no tenía rabia, solo miedo, tristeza, y algo más que no sabía nombrar. «He visto tu dolor», dijo la voz, «tus noches de soledad, tus heridas. Pensaste que estaba solo, pero siempre estuve contigo». Javier apretó los puños contra el piso. «No», gritó con un sollozo ahogado, «si hubieras estado conmigo, ella no me habría dejado, no habría crecido con hambre ni golpes». El silencio se volvió más denso. La figura se inclinó levemente hacia él. «No te abandoné, Javier. Fue el odio lo que te cegó. Caminaste en la oscuridad, pero todavía puedes levantarte». Él cerró los ojos con fuerza. Las imágenes volvieron como latigazos, su madre yéndose, su padre borracho, los días en la calle. Y de pronto, junto a todo eso, sintió una luz cálida envolviéndolo, como un abrazo desde dentro. El padre Mateo, llorando, murmuró apenas: «Gracias, Señor, por escucharnos». Javier alzó la mirada, temblando. «¿Por qué yo?», preguntó con la voz rota. «¿Por qué apareciste frente a mí? Porque hasta el corazón más endurecido puede ser transformado. Y tú, Javier, no naciste para destruir, naciste para levantar». Sintió que podía respirar otra vez. Pero esta vez no era con rabia, era con llanto. El odio se le quebraba por dentro, y un miedo nuevo le nacía, el miedo de verse como realmente era. El templo seguía en silencio, como si todo el universo esperara, y en medio de esa quietud, Javier supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Javier cayó de bruces al suelo, golpeando la piedra con la frente. «Cállense», gritó entre sollozos. Pero entonces la otra voz, la que venía de esa figura luminosa, se alzó por encima de todo. No fue un grito, fue un susurro, pero tenía una autoridad que no se podía ignorar. «Javier, tú no eres tus heridas ni tus errores. Te conozco mejor de lo que tú mismo te conoces». El joven tembló. «¿Cómo puedes quererme después de todo lo que hice?», preguntó con desesperación. «Porque siempre fuiste mío», respondió la voz, «porque incluso cuando elegiste el odio, yo veía en ti a un hijo que podía levantarse». Las lágrimas de Javier caían sin freno. Pero su lucha interna no había terminado. Las voces de sus amigos regresaron a su mente, con la crueldad de siempre. «Mírenlo arrodillado como un cobarde», decía la voz del güero en su imaginación. «Siempre supimos que eras débil». El eco de esas burlas lo hizo estremecerse. Parte de él quería ponerse de pie y demostrar que no había cambiado, que seguía siendo fuerte. Su orgullo se resistía a morir, pero entonces la figura luminosa volvió a hablar. «La verdadera fuerza no está en destruir, sino en sanar. No está en el miedo, sino en el amor». Javier apretó los puños. Sentía que se partía en dos. Una parte lo jalaba hacia la oscuridad. La otra lo llamaba a entregarse a esa luz que lo abrazaba. «No puedo elegir», susurró. «Estoy roto. Precisamente a los rotos he venido a sanar», respondió la voz. Un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo. La guerra dentro de él no terminó en ese momento, pero por primera vez Javier sintió que había una salida, que no todo estaba perdido.
El templo seguía en silencio, pero no era un silencio cualquiera, era tenso, como si todos aguantaran la respiración. Nadie entendía lo que estaba pasando exactamente, pero todos lo sentían. Algo más grande que ellos había entrado a ese lugar. Javier, todavía llorando, levantó la cabeza un poco. Su respiración era agitada, el corazón le golpeaba con fuerza, pero una chispa distinta comenzaba a nacer en su interior. No era redención aún, pero sí el comienzo de una batalla nueva, la lucha por su alma. Una mujer, cargando a su hijo, rompió el silencio con un susurro que temblaba. «Está tocado por Dios». Algunos asintieron con lágrimas en los ojos. Otros, en cambio, se miraron entre ellos con recelo. «Ese muchacho está fingiendo», murmuró un hombre al fondo. «Siempre supo cómo manipular a todos». El pueblo conocía bien la historia de Javier, pandillero, violento, impredecible. Creer en su arrepentimiento era tan difícil como creer que llovería en plena sequía. Mientras tanto, sus amigos ya no aguantaban más. El güero dio un paso hacia adelante y lo tomó del hombro, con fuerza. «Ya estuvo, Rojo, levántate, vámonos, esto es una locura». Pero Javier no se movió. Su cuerpo estaba rígido. Era como si algo invisible lo sujetara al suelo. Alzó la cabeza, con los ojos rojos y húmedos, y lo miró directo a los ojos. «No», dijo con voz quebrada, «no me voy». El chato lo miró sorprendido. «¿Qué te pasa?» «Te lavaron el cerebro en un segundo». Los fieles empezaron a murmurar más fuerte. Algunos se acercaron, temiendo que intentaran sacarlo a la fuerza. El padre Mateo alzó la mano, pidiendo silencio. Tenía lágrimas en los ojos y su voz sonó firme. «Hijos, no juzguemos lo que no entendemos. Este joven está viviendo un encuentro que solo Dios puede explicar». Pero no todos estaban convencidos. Una anciana, que lo había visto crecer, habló sin miedo. «Yo lo conozco desde niño. Ese muchacho ha hecho mucho daño. Si esto es real, que lo demuestre con hechos, no con lágrimas». Ese comentario caló hondo. Era lo que muchos pensaban. El perdón no se gana llorando. Javier bajó la cabeza, sintiendo cómo las palabras lo atravesaban como cuchillas. Quería gritar que no era mentira, que lo que estaba viviendo era real, pero solo pudo murmurar: «Perdón». La palabra salió como un gemido, y aunque fue apenas un susurro, rebotó por todo el templo. Algunos lo sintieron como un milagro, otros no le creyeron. El güero, nervioso, volvió a insistir: «Rojo, no me hagas esto, eres de los nuestros, vámonos ya». Javier lo miró con los ojos empapados. «Ya no soy de nadie», dijo en voz baja, «solo quiero quedarme aquí». El silencio se hizo de nuevo. El pueblo entero entendió que ese era un punto de no retorno. El más temido del pueblo acababa de dar la espalda a todo lo que había sido. El padre Mateo se acercó despacio, apoyado en su bastón. Le puso una mano temblorosa en el hombro y le dijo con ternura: «Hijo, el Señor está contigo, no tengas miedo». Las velas del altar, que habían aguantado todo el caos, parecían ahora arder más fuerte. Un aire cálido recorrió el templo. Algunos lo vieron como una señal, pero no todos. La desconfianza seguía en muchos rostros, y los amigos de Javier intercambiaban miradas inquietas, como si aún dudaran entre llevárselo o dejarlo. Javier sabía que su decisión de quedarse lo ponía en un camino del que ya no había vuelta atrás. Javier lo miró, agotado pero firme. «Si eso es lo que hace falta, entonces así será». Las risas se apagaron poco a poco. Nadie lo había escuchado hablar así, nunca. Durante semanas, Javier se levantó con el primer canto del gallo para ir al campo. Aprendió a sembrar, a voltear la tierra con las manos, a partir el pan duro con los demás jornaleros bajo el sol. Las burlas no paraban, pero cada día su voluntad crecía. Sin embargo, por las noches, cuando se quedaba solo, el dolor lo alcanzaba. Se preguntaba si alguna vez lo aceptarían de verdad, o si cargaría para siempre con la desconfianza del pueblo. «Tal vez nunca me perdonen», susurraba acostado en su catre. «Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí». Y aunque las heridas seguían abiertas, esa certeza era lo único que lo mantenía en pie. Las semanas de trabajo en el campo
habían endurecido sus manos de un modo distinto al que conocía. Ya no eran los callos de pelear con cuchillos, ni de romper paredes a puñetazos, sino los de cargar costales de maíz, de arar bajo el sol. Esa rutina, tan dura como digna, empezó a darle un nuevo sentido de vida. Una tarde, regresando del trabajo con la ropa empapada en sudor y los brazos entumecidos, escuchó pasos detrás de él. El eco de unas botas retumbó en la calle vacía. Se dio vuelta. Eran el Güero, el Chato y otros dos de la pandilla. Venían con sonrisas torcidas y ojos llenos de rencor. Así que era cierto, dijo el Güero con voz burlona. Nuestro Rojo ahora se cree campesino. Javier apretó los dientes. Ya no soy el Rojo. Eso provocó una carcajada. Claro que lo eres, soltó el Chato. Naciste para pelear, para mandar. ¿O crees que vas a cambiar solo porque limpiaste un altar y recoges mazorcas? Javier respiró profundo. El recuerdo de la voz luminosa seguía con él, como un ancla. Pero el miedo empezaba a crecerle en el pecho. Sabía que no venían solo a burlarse. El Güero se acercó hasta quedar cara a cara. Nos dejaste en ridículo. Te arrodillaste como un cobarde frente a todos. Eso no se perdona. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe seco en el estómago que lo dejó sin aire. Luego vinieron los puñetazos, las patadas, los insultos. Cayó al suelo, tratando de protegerse. Las carcajadas lo rodeaban. ¿Dónde está tu Dios ahora?, gritó uno, pateándolo con rabia. El dolor era brutal. La sangre le llenaba la boca. Todo su cuerpo le gritaba que se levantara y peleara. Por un instante, casi lo hizo. Se imaginó tomando una piedra, destrozándoles la cara, dejando a todos tirados. Era una imagen tentadora, oscura, familiar, pero entonces volvió a escuchar esa otra voz, clara y serena. La verdadera fuerza no está en destruir, sino en sanar. Un gemido escapó de su boca, no por el dolor físico, sino por la lucha que tenía dentro. No voy a pelear, susurró, escupiendo sangre. Los golpes siguieron, más duros, más rabiosos. Pero él se aferró a esa decisión como un náufrago a su última tabla. No iba a responder con odio, aunque le costara cada hueso. Finalmente se cansaron. El Güero lo escupió con desprecio. Eres un muerto en vida, no vas a durar así. Lo dejaron tirado, molido, sangrando, con la respiración entrecortada. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo. Javier no se movía. Pasaron unos minutos hasta que sintió unas manos suaves levantarlo. Era una mujer del pueblo que lo había visto desde su ventana. Tranquilo, hijo, le dijo con voz temblorosa. Te vamos a llevar con el padre Mateo. Javier quiso hablar, pero solo pudo murmurar. Lo único que pensaba era, pude haberlos destruido, pero no lo hice. Y aunque el cuerpo le dolía como nunca, una pequeña chispa de victoria ardía en su pecho. Había enfrentado a sus demonios, y no había retrocedido. Sabía, sin embargo, que eso era solo el comienzo. Lo que venía sería aún más difícil. Despertó al día siguiente en la sacristía del templo, cubierto de vendajes improvisados. El padre Mateo estaba a su lado, murmurando oraciones. Al verlo abrir los ojos, le ofreció un vaso de agua. Has sido puesto a prueba, hijo, dijo con voz grave, y resististe. Eso significa más de lo que imaginas. Javier bebió con dificultad. No sé cuánto más pueda soportar, admitió con la voz ronca. Ellos no van a parar. El sacerdote le puso una mano en el hombro. Dios no te abandona, pero también pondrá en tu camino a quienes caminen contigo. Esa misma tarde, conoció a Mariana, una mujer de unos 40, rostro sereno, mirada triste. Entró al templo con una canasta de pan. Iba hacia el padre Mateo, pero al ver a Javier, se detuvo. Lo reconoció. Lo vi anoche, dijo bajando la voz. Lo estaban golpeando en la calle. Javier bajó la mirada, avergonzado. Mariana se le quedó viendo, como buscando algo. Al final se sentó frente a él. Yo perdí a mi hijo por la violencia, confesó con un suspiro. Tenía 18 años. Lo mataron en una riña de pandillas. Desde entonces, lucho cada día contra el rencor. Javier levantó la vista, sorprendido. Lo siento, murmuró,
y las palabras le supieron a poco. Mariana lo miró fijamente. Tal vez no puedas devolverme a mi hijo, pero puedes honrar su memoria viviendo distinto. Si de verdad quieres cambiar, no vas a estar solo. Esas palabras le dolieron más que cualquier golpe, pero también le sanaron algo por dentro. Días después, apareció alguien más. Esteban, un campesino joven, delgado, piel tostada por el sol, manos endurecidas por la tierra. Lo encontró luchando por levantar un costal. Javier lo cargó sin pensarlo, a pesar del dolor en sus costillas. Gracias, dijo Esteban limpiándose el sudor. No muchos se habrían detenido. Javier sonrió apenas. Sé lo que es cargar más de lo que uno puede soportar. Esteban lo miró con curiosidad. Muchos no confían en ti, pero yo creo que nadie nace malo, solo herido. Javier se quedó en silencio. Esteban era el segundo en verlo con otros ojos. Con el tiempo, los tres formaron una extraña alianza. Mariana lo visitaba con comida y palabras que le daban fuerza. Esteban lo acompañaba en las faenas del campo. El padre Mateo, aunque ya débil, seguía guiándolo con paciencia, recordándole que el cambio no se predica, se vive. Pero no todo era apoyo. En el mercado, algunos lo rechazaban abiertamente. No le vendas nada, ordenó una mujer. Ese muchacho no merece nuestra confianza. Javier sentía que cada comentario era un puñal. Pero la voz de Mariana lo sostenía. No te detengas por ellos. Tu cambio no necesita aplausos. Necesita constancia. Y Esteban añadía, con su fe joven, lo importante no es convencerlos rápido, sino no volver atrás. Una noche, mientras compartían tortillas y frijoles en la humilde casa de Mariana, Javier los miró a ambos con los ojos brillosos. Si no fuera por ustedes, ya habría vuelto a lo de antes. Mariana negó con la cabeza. No vuelvas por nosotros, Javier. No vuelvas porque alguien te sostiene. Vuelve porque descubriste quién eres de verdad. Esteban sonrió. Y porque este pueblo, aunque tarde, necesita ver que sí se puede cambiar. Javier bajó la mirada, conmovido. En medio de tantas sombras, ellos tres se habían convertido en su primer rayo de luz, y por primera vez entendió que su verdadera batalla no era resistir los golpes, sino aceptar el amor que tanto tiempo había rechazado. Pero mientras el pueblo se llenaba de colores y preparativos, en las sombras, algo mucho más oscuro comenzaba a gestarse. Javier se enteró por Esteban, que llegó corriendo al campo, sin aliento y con el rostro pálido. «Van a atacar la fiesta», gritó jadeando. «La pandilla planea arruinar todo. Dicen que entrarán armados, que van a quemar lo que encuentren». El corazón de Javier se congeló. Sabía perfectamente de lo que eran capaces. Él mismo, años atrás, se habría sentido orgulloso de algo así. Recordó las noches en que romper la paz de otros era su forma de sentir poder. Y ahora, ese veneno venía por la gente que apenas empezaba a confiar en él. «¿Quién te lo dijo?», preguntó con urgencia. «Un chavo de la cantina. Dijo que el güero está reuniendo a los demás». Javier guardó silencio. Miró hacia las montañas que rodeaban el pueblo como un cerco. En su pecho se mezclaban el miedo, la rabia, y una decisión que lo empujaba a no huir. Esa noche fue a ver al padre Mateo. «Van a venir», dijo con la voz seca. «Y si no hago algo, el pueblo pagará por mis errores». El sacerdote lo miró con dolor. «No puedes enfrentar la violencia con más violencia, hijo». «Lo sé», respondió Javier, cerrando los puños. «Pero tampoco puedo quedarme quieto. Si alguien tiene que ponerse en medio, seré yo». El viejo pastor no respondió, solo lo miró como quien ve a un hombre decidido a darlo todo por algo que al fin vale la pena. Cuando la fiesta comenzó al día siguiente, Javier ya tenía claro lo que haría. Caminó entre los puestos decorados, la música de mariachi, los niños corriendo con globos, como si cada paso fuese una despedida. Mariana lo alcanzó y le tomó del brazo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con el rostro lleno de preocupación. Javier la miró con firmeza. «Lo que una vez destruí con mis manos, hoy lo voy a defender, con mi vida, si es necesario». «No te arriesgues solo», suplicó ella con lágrimas en los ojos. «Ya no estoy solo», le sonrió, con tristeza pero con convicción.
Si muero, será sabiendo que encontré un propósito. Y entonces la música se apagó de golpe. Los hombres de la pandilla entraron en la plaza como una tormenta. Eran 5, armados con palos y botellas encendidas. La gente gritó, empezó a correr, a esconderse. El güero iba al frente, con su eterna sonrisa torcida y un machete en la mano. «Aquí estamos otra vez», gritó burlón. «A ver si aparece ese Dios que tanto veneran». Javier dio un paso al frente. Se plantó entre ellos y el pueblo. Su voz sonó fuerte, clara, aunque por dentro las piernas le temblaban. «Si van a destruir algo, empiecen por mí». El silencio fue inmediato, nadie esperaba eso. El güero se rió como si le hubieran contado un chiste. «Ahora eres mártir, un salvador». «No, solo soy alguien que ya no quiere vivir en la oscuridad». El ambiente se tensó. Mariana abrazaba a su hijo con fuerza. Esteban tenía los puños cerrados, conteniéndose. Los pandilleros se miraban entre sí, sorprendidos por la calma de Javier. El güero alzó el machete. El metal brilló con la luz de las veladoras que adornaban la plaza. Pero Javier no se movió. Tenía miedo, claro, pero también una paz tan firme que ni él mismo entendía. «Si quieres matarme, hazlo», dijo sin titubear, «pero no vas a tocar a nadie más». Un murmullo recorrió la plaza. Nadie podía creer que ese mismo hombre, que antes había entrado riéndose a profanar el altar, estuviera ahora ofreciendo su vida. «Te volviste loco, Rojo», gruñó el güero. «Nunca fuiste un cobarde». Javier respiró hondo. «No soy un cobarde, solo descubrí que ya no necesito la violencia para sentirme fuerte». Las mujeres comenzaron a rezar. El padre Mateo alzó los brazos al cielo, tembloroso. «Señor, protege a tu hijo». El chato bufó, fastidiado. «Basta de circo, vamos a acabar con esto». Avanzó con un palo en la mano, pero entonces Esteban se interpuso. «Si quieren tocarlo, tendrán que pasar por mí también». El pueblo se paralizó. Por primera vez, alguien más se había atrevido a enfrentar a la pandilla. «Basta ya», gritó Mariana desde la multitud. «Ya nos han quitado demasiado». Su voz fue el chispazo. Uno a uno, otros comenzaron a sumarse. «No más miedo», gritó un anciano. «El pueblo está unido». Los pandilleros miraron alrededor. Nunca habían visto al pueblo así. Sin armas, sin violencia, pero firmes, juntos. «¿De verdad crees que puedes salvarlos, Rojo?», rugió el güero. Javier lo miró sin parpadear. «No soy yo quien los salva, es la fe que tú nunca entendiste». El machete cayó, rebanó su brazo, la camisa se manchó de sangre. El pueblo gritó, pero Javier no se inmutó. «Ni aunque me maten volveré a ser el de antes», dijo, con la voz más fuerte que el dolor. El impacto de esas palabras quebró algo en el aire. Los pandilleros vacilaron, incluso el güero bajó la mirada, respiraba agitado, dudaba. Al final, con rabia, arrojó el machete al suelo. «Vámonos». Uno a uno, se fueron, no vencidos por golpes, sino por algo mucho más grande. La plaza estalló en gritos de alivio. La gente se abrazaba, lloraba. El padre Mateo cayó de rodillas, dando gracias. Javier también cayó, de rodillas, exhausto, sangrando, pero en paz. La gente se acercó, ya no lo miraban con miedo, lo levantaban, lo llamaban hermano. Esa noche, todos entendieron que la verdadera victoria no era haber vencido a sus enemigos, sino a la oscuridad dentro de uno mismo. En los días que siguieron, San Miguel de las Flores renació. El altar fue reconstruido, esta vez no solo como símbolo religioso, sino como testimonio vivo de que la fe, cuando es real, transforma. Javier, con el brazo vendado, trabajaba codo a codo con el pueblo. Los niños que antes lo evitaban empezaron a acercarse. Uno le entregó una flor. «Es para el altar», le dijo tímidamente. Javier la tomó, sin poder hablar. Sus ojos decían todo. El padre Mateo lo señaló un día, frente a todos. «Hace semanas, lo vimos llegar lleno de odio. Hoy lo vemos servir con humildad. No olviden, el milagro más grande no es lo que vemos afuera, sino lo que Dios hace dentro del corazón». Javier no bajó la cabeza esta vez. Sonrió.
leve, pero sincero. Su padre seguía distante, pero un día, al verlo en la puerta, con una botella vacía, le dijo: «No sé qué te pasó en esa iglesia, pero ya no eres el mismo». «Me falta mucho», respondió Javier, «pero ya no camino solo». Tiempo después buscó a su madre, la encontró en otra ciudad. El reencuentro fue duro, lleno de lágrimas y reproches, pero también de perdón. «Pensé que me odiarías para siempre», lloró ella. «Te odié», confesó él, «pero hoy entiendo que tú también estabas herida». Ese abrazo cerró una herida profunda. Ya de vuelta en el pueblo, Javier se convirtió en parte de la comunidad. Mariana seguía a su lado, recordándole que la fe se demuestra con acciones. Esteban lo veía como un hermano mayor. Juntos empezaron a inspirar a otros jóvenes. En la nueva fiesta patronal, el altar resplandecía como nunca, no por el oro ni las velas, sino por lo que representaba. Javier, arrodillado en silencio, dio gracias, no por los aplausos, sino por haber encontrado, al fin, la libertad que viene del perdón. El padre Mateo cerró la celebración con palabras que todos recordaron: «Lo que fue símbolo de destrucción, hoy es testimonio de vida. La fe, cuando es verdadera, convierte lo imposible en posible». Javier cerró los ojos y volvió a oír aquella voz luminosa: «No naciste para destruir, sino para levantar». Y supo, con certeza, que aunque el camino aún sería largo, nunca volvería a ser el mismo.